Bien, continuamos con la explicación y con nuestra clase el día de hoy, invasiones bárbaras, en el marco de esta primera oleada, porque es una primera oleada de los bárbaros. Va a haber una segunda oleada de invasiones, pero va a ser por el siglo IX al siglo X, por ahí va a ser esa segunda oleada. Esta primera oleada netamente para marcar esta brecha trascendental entre el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Ya habíamos visto quiénes eran estos bárbaros, cómo se estaban presentando, más o menos todavía no entrábamos a las causas, pero veíamos cómo pues, un pueblo liderado por una persona, en este caso Atila, ¿no? Va a hacer empuje hacia otros pueblos y va a condicionar pues, su situación, sometiéndolos a que ellos también pues, invadan el Imperio Romano. Y a propósito de ese pequeño corto tráiler que hemos pasado hace un ratito acerca de esta película, La Legión del Águila Perdida, vemos, ¿no?, cómo los mismos romanos, en el marco de sus límites, pues tampoco cruzaban ese espacio, ese territorio, ¿no? Mantenían cierta distancia. Y vemos también, pues, cómo no tienen nada de bárbaros los otros pueblos que están fuera del territorio romano, sino tienen sus propias costumbres, ¿no? Que los romanos no compartían algunos comportamientos, como todos, ¿no? Siempre cada pueblo, como cada país, también tiene sus manifestaciones culturales, su forma de vida. De repente nosotros no compartimos algunas acciones, algunas formas de vida, pero en el ámbito del respeto, en macro, pues siempre tiene que prevalecer eso. Pues. Igualito los romanos, en este caso, esta es la situación que estaban pasando. Ahora sí, vemos cómo es el despliegue, el desenlace, o cómo se van posicionando tanto los hunos y para dónde van a empezar a actuar. Los hunos, que empujaron a los demás tribus bárbaras, ¿no? Uno de ellos van a ser los ostrogodos a los visigodos y los visigodos hacia occidente. Los unos hacia los vándalos hacia los francos. Los sajones, al sentir esa presión, van a fijar sus miras en lo que hoy conocemos como el reino inglés, los ingleses, Gran Bretaña, Reino Unido, van a ser empujados para allá, y esto va a pasar a ser, con el paso de los años, se van a pasar a posicionar entre el marco del siglo IV al siglo V, años 449, por ahí se van a posicionar los reinos sajones, ¿no? Porque son los sajones los que van a ubicarse en este territorio. Los francos, por lo tanto, se van a ubicar en este espacio y van a ser los reinos francos. Creo que alguien quiere opinar por ahí. ¿Me pareció? María Panca. Me pareció. Los francos posicionados en los reinos francos, que se van a ir extendiendo gradualmente en todo lo que se conoce para ese entonces era Galia. Los visigodos, miren, ¿no?, toda la travesía de los visigodos. De aquí hasta la península de lo que hoy es Portugal, la península de España, ¿no? Ojo que vienen prácticamente desde Oriente, están ubicados en los territorios de la península de Italia. Los visigodos van a ser uno de los primeros en invadir también y conquistar el Imperio Romano y posicionándose. Los que venían detrás, que van a ser los ostrogodos, que van a ser los últimos que se van a posicionar en el territorio de Roma de Occidente, en toda la península de Italia, ellos se posicionan como tal, y los vándalos, que prácticamente, en este caso, los vándalos van a ser uno de los primeritos también en invadir y en dominar gran parte del territorio de Occidente. Los vándalos sí, pues, van a ser los primeros, en este caso, en sentir el empuje y la necesidad de querer invadir el territorio romano de Occidente. Así queda marcado y plasmado el territorio después de las invasiones bárbaras. Ojo, ¿no? Ahora sí vamos a entrar a ver a detalle cómo se dan estas invasiones y cuáles son, pues, las causas.
Les decía yo hasta hace un momento que el Imperio Romano va a pasar por una crisis general, una crisis de esclavos, donde el Senado, ¿no? El Senado, el mismo emperador va a sentir la necesidad, pues, de decir, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Si bien es cierto, no se expandían, ya tenían el dominio inmenso, pero van a sentir la necesidad de decir, pues, ahora, ¿cómo manejamos esta situación de, de ver y decir, wow, ahora no tenemos esclavos? O sea, sí tienen esclavos, pero en la mayoría de los casos, pues, se siente cierta necesidad. Y a eso se va a sumar que los pueblos que habían anexado, que eran germanos, que habían sido anexados, grupos, que habían ido aceptando el espacio y territorio de Roma, en este caso, pues estaban condicionados a un comportamiento y eran anexados, y uno de los requisitos para ser anexados era que pues sirvieran al emperador. Y no había otra mejor opción que servir en el ejército. Eran guerreros, o sea, eran soldados, parte del ejército imperial en este caso. Y en el camino fueron creciendo, eh, fueron ocupando cargos militares en este caso y se fueron posicionando dentro del ejército. Y eso les va a dar un punto agregado. Otro les decía yo que fue el crecimiento demográfico, que les mencionaba también, al aumento de población por parte de estos reinos o de estos pueblos germanos que están fuera del espacio de Roma. Al crecer su población, ya no va a haber espacio, ¿no? Imagínense, en tu casa, si es que hay 3 cuartos y en cada cuarto era ocupado por 3, y de la noche a la mañana hay un elevado crecimiento demográfico y lo que son 20 en tu casa, de la noche a la mañana, con el pasar del tiempo, en un corto periodo, hablando de 1 año, 2 años, ya a crecer y son 40. Van a sentir la necesidad de querer ir a buscar dónde vivir, un espacio donde estar. Entonces, eso mayormente antes de las invasiones bárbaras, o antes de que Atila y los hunos empiecen a hacer presión para que se inicien las invasiones bárbaras, fue uno de las situaciones que pasaban, ¿no? Entonces, si yo no tengo dónde vivir, ¿no? Digamos que todo el segundo B, pues, sean, parte de mi pueblo, ¿no? Digamos, ¿no? Y ya no tenemos dónde vivir, pueblo, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos a visitar? Vamos a la casa del profesor Edgar, ¿no? Vamos a la casa del profesor tal, pero también estamos creciendo y ustedes están aumentando. Ah, ¿qué nos queda? Vamos al territorio romano. Así pasó, fueron al territorio romano. Tuvieron que acoger, ojo, fuera de su voluntad, acoger el derecho romano, acoger el catolicismo, bueno, el cristianismo, en este caso primero, ¿no? Las costumbres y formar parte de ello. Pero eso quiere decir que no pierdan sus orígenes, y eso fue una de las debilidades, que los romanos pensaron que ellos al haber anexado, haberlos acogido, darles un espacio, tenerlos dentro del territorio, que su familia forme parte de los soldados, entre otras cosas más, a los romanos le va a dar cierta tranquilidad y cierta seguridad, pero también va a ser su talón de Aquiles, o sea, va a ser su parte débil, su parte vulnerable, porque llegado el momento, estos generales o estos soldados o estos guerreros o estos pueblos son los primeritos en que van a querer apoyar a quién, a ver, si tienen su gente, su sangre, toda su familia, ¿a quién? A los mismos germanos, que eran sus parientes, imagínense. Entonces, eso después va a ser una causa de estas invasiones bárbaras. Otro punto importante es el cambio climático. El cambio climático también va a empujar a estos pueblos a salir de este territorio de los germanos. ¿Por qué? Porque la temperatura va a aumentar, va a ser mucho más frío, o sea, entonces va a ser más frío, la temperatura, el clima no va a estar condicionable. Ah, no, ¿por qué voy a pasar una situación pues difícil climáticamente, si en otros lugares, pues aceptando el derecho, aceptando imponerse, pues
voy a evitar pasar o voy a evitar ese clima que me está condicionando a una situación difícil. Ahora, recuerden ustedes que cuando los climas cambian, quiere decir que todo lo que se produce, todo lo que se cosecha o las situaciones, también están sujetas a esa especie de cambio, están sujetas a ese fenómeno. Quiere decir que si hay cambios climáticos, ¿la cosecha va a ser buena o va a cambiar, Adrianita? Va a cambiar, Va a ¿cierto? cambiar. Va a cambiar, lógico. Y eso era lo que pasaba. Si o sea, fueron muchos los factores que condicionaron la situación, ¿no? Para que se presenten las invasiones bárbaras o estos pueblos germanos, pues, quieran invadir. Y una de estas últimas opciones, opresiones que se van a dar, va a ser por parte de los hunos, ¿no? Definitivamente la presión de los hunos va a ser letal en este sentido, ¿no? El no querer comerse o el querer no involucrarse en un pleito, en una situación difícil con los hunos, que estaban liderados por Atila, va a ser una de las opciones que ellos van a decir, bueno, mejor me empujo, invado o busco, en este caso, ¿no? Que me acepten bajo el derecho romano o, o invado y me adueño, porque no me conviene un enfrentamiento con los hunos, ¿no? No me conviene, ya que ellos venían con un historial tremendo, ¿no? En el año 370, ya cuando los pueblos germanos empiezan a enterar y la noticia se divulga de que habían sido un pueblo, el pueblo de Atila, había sido expulsado de China, pues los germanos ya empezaron a preocuparse, ¿no? Porque sabían, ¿no? Que no era un pueblo fácil, no era un pueblo débil, al contrario, un pueblo de guerreros, netamente del arte militar, conocedores de todo ello, ¿no? Ahí tenemos la imagen de Atila, como tal. Atila, ¿no? Curioso, ¿no? Inclusive de Atila hay toda una película también, que es bonita, sería bueno también que ustedes puedan verla o apreciarla en este caso. Y así, vamos a minimizar. Ahora, las invasiones bárbaras, si bien es cierto, entendremos como el proceso, ¿no? Prácticamente de una serie de invasiones como tal. Pero este proceso va a estar en marco de dos acciones. Usted me dirá, profesor, un momentito, si son invasiones bárbaras, pero yo les he mencionado que hubieron pueblos, ojo, que acogieron el derecho romano, que acogieron los usos y costumbres de los romanos y tuvieron que involucrarse y tuvieron que pues ir haciendo patria, como lo llaman nuestros padres cuando alguien se va a otro lado, al extranjero, hace patria, igualito, igualito, tuvieron que aceptar. Por eso que hubieron grupos que en este proceso se catalogó tanto la vía pacífica, ¿no? Como la vía, pues, a través de las armas, como se dice. Entre las pacíficas se va a dar por parte de los visigodos con el permiso imperial de ocupar el territorio y la tierra de Tracia. Un gran error por parte de los romanos, ¿no? Si bien es cierto, los visigodos, pues, ocuparon este territorio, pero también fueron condicionados, que a la hora, llegado el momento de la invasión bárbara, se sumaron a querer también, pues, darle la estocada al Imperio Romano de Occidente. Una vía pacífica, en este caso, y también va a haber, pues, este territorio de ellos, en los cuales, pues, van a cambiar las cosas, y en segunda parte del proceso va a haber invasiones violentas. Como les decía, el año 370, aquí 378, vencieron a los romanos, ¿no? Y van a ser una de las primeras invasiones y una de las primeras peleas de Adrianápolis, ¿no? Una pelea que va a condicionar mucho, uno, el clima, importantísimo. El clima le va a jugar una mala pasada a los romanos en esta primera batalla o esta primera guerra, ¿no? Ya que prácticamente fueron derrotados y están condicionados a, pues después de esta guerra, a ir aceptando una serie de situaciones que va a traer consigo las invasiones bárbaras. Prácticamente en esta guerra ellos fueron cercados, en este caso los romanos, en su primer enfrentamiento pues cayeron a mano de estos bárbaros
Y la situación a partir de aquí va a estar condicionada a que se van a ir enfrentando no solamente a un pueblo, sino a diferentes pueblos que en diferentes situaciones van a conquistarlos, van a sentir la derrota y van a sentir la invasión, ¿no? Entonces, prácticamente los romanos, el estar constantemente enfrentándose, va a generar una situación de gasto, de tiempo, de pérdida de vidas, soldados, y etcétera, de cosas, que lo único que hacía era que empezara a debilitar a Roma de Occidente. Es por eso que cuando los ostrogodos le dan la última estocada, pues caen muy fácilmente, ¿no? Decisivo, ojo, anoten, ¿eh? Decisivo, una de las primeras batallas, no sé si sale, acá está. Sí, acá está la línea de tiempo que ustedes necesitan y deben tener, ¿no? Para que al momento del estudio, pues lleve, ¿no? Porque pregunta de examen, primera batalla donde son derrotados los romanos y usted tiene que poner ahí, pues, la batalla de Adrianápolis, ¿no? Y la victoria visigoda sobre los romanos. Y acá muere un emperador, emperador Valente, emperador en este momento para Roma, prácticamente importantísimo, la muerte de él porque causa un desequilibrio. Y usted sabe que los republicanos, el Senado, siempre estuvo presto, ¿no? Por eso que decisivo el año 378. 8 años después de que se empezara a correr la voz y el aviso de que ya los hunos estaban empezando, tenían un objetivo, querían invadir Roma, pero para hacer presión a los otros germanos. Miren, 8 años después esto empezó a dar resultados. Siglo IV, queridos estudiantes. Después de la batalla de Adrianápolis, van a venir los vándalos que invaden la península hispánica, o sea, lo que es hoy en día España, y van a ir buscando, mirando territorios hacia lo que está al frente. ¿Qué continente está al frente? A menos de 20 minutos, por ahí 20, 22 minutos. ¿Qué parte del continente? El continente africano, la parte norte, lo que se conoce hoy en día como Marruecos, pues está al frente de la península de España, entonces van a fijar esas miras hacia allá y los vándalos van a ir en esa mira. Uno de los saqueos por parte de los visigodos al mando de Alarico, una de las primeras derrotas, ya este primer saqueo es en espacio romano propio, ingresan a las inmediaciones de Roma, a la sede, a la misma capital, a la central, y saquean. Alarico pues hace un saqueo espectacular del territorio, invade y saquean, se retiran y continúan, ¿no? Se posicionan más adelante en un espacio de la península de Italia en el año 410. Después van a venir una batalla que va a ser la batalla de Campus de Catalúnicos, ¿no? Y esta va a ser pues una batalla decisiva donde los romanos le van a dar con todo a Atila, porque saben de que el promotor, ¿no? El que, como se dice, inicia algo y va a tener una serie de cadenas de consecuencias fue él. Entonces los romanos van a estar pues prestos a querer acabar, como se dice, con el punto de origen que era Tile en este caso. Una coalición importante, porque recuerden ustedes, hubieron pueblos germanos que habían aceptado el derecho y que se habían unido al ejército, pero que también se van a prestar para acabar con esa invasión de Atila, porque sabían que tarde o temprano Atila no solamente iba a mirar sus ojos en Roma, sino por los otros pueblos. Y al conquistar Roma era un condicionante. La mayoría de los pueblos, uy, conquistó Roma, no. Chicheñó, iban a aceptar todo lo que se disponga. Por eso que hacen una coalición romano-germana para contrarrestar ese ataque. Un nuevo saqueo se va a realizar en el año 455. La situación de Roma de Occidente está prácticamente en decadencia. Se va a dar el cierre a este gran imperio para dar paso a una nueva edad. Pero en el año 455, un nuevo saqueo de Roma, ¿no? Por los vándalos, liderados por Genserico. Genserico lidera, conquistan, invaden
sacan los últimos vestigios en cuanto a la cultura del Imperio Romano y se llevan todo lo que en este caso necesitaban. Después va a venir una derrota de Rómulo Augustulo, este general importantísimo, último emperador de Roma Occidente, elegido por el Herulo, o Odoacro en este caso. Para el año 476 estamos viendo ya, como se dice, la parte final, ¿no?, de la edad, en este caso de la edad antigua, para dar inicio a la edad media, y este proceso en el siglo V, pues determina su existencia, y quien determina la existencia de Roma de Occidente, protagonista de una situación, va a ser Teodorico, rey de los ostrogodos, derrota a Odoacro, entre ellos es una guerra terrible que se da, ¿no?, entre los herulos, en este caso, y se apoderan pues de la península de Italia. Y esta línea de tiempo es una breve narración de los hechos que pasan, netamente desde las invasiones, desde el año 378 al año 493, de todas estas invasiones bárbaras. Vamos a continuar acá. Y este punto, pregunta de cajón, porque yo les voy a preguntar, por ejemplo, y usted va a decirme, profesor, y acá vamos a jugar un ratito. Observen la imagen, les doy 1 minuto y pregunto, porque vamos a dar una ronda de preguntas, ¿está bien? Observen la imagen, ¿ya? Acuérdense, visigodos, Alarico y Aturno, ostrogodos, Teodorico, francos, Clodoveo, anglosajones, Egberto y Alfredo el Grande, y Hungría, Atila. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Anterior. Pregunta. No, acá también se nota. Anterior. Sí, acá no se nota. A ver, ¿a quién pregunto? Por acá yo vi estudiantes. Fabián Villanueva. Fabián Villanueva. Fabián Villanueva, hijo, buenos días. Parece que tiene mal su micro. Odalis Viti. Vite. Odalis. Sí, profesor. Hola, Vite. Vite, dinos, ¿llegaste a ver la última imagen? La que Sí, profesor. hijita. De los ostrogodos, ¿quién fue el último rey? Teodorico. Exacto, muy bien. Samir Vilches. Samir Vilches. Samir, ¿me escuchas, hijo? ¿Sí? Samir. Víctor Malma. Sí, profesor. De los vándalos. No, no me acuerdo. ¿Seguro? De los vándalos. David Chihuahua. David Chihuahua, ¿no? Sí, profe. De los vándalos, el rey. Empieza Profesor, con G. ¿cómo? Empieza con G. Matías No le Alcántara, entendí la pregunta. G. No le entendí la pregunta, profesor. Rey de los vándalos, hijito. En este tiempo. No me acuerdo. Empieza con G. Empieza con G. Germano. Genserico, ¿no es? Germano. Genserico, ¿no es?
Vamos a ver acá. A ver, no traten de no... Mira, acá no está, por ejemplo, de los vándalos. Pero tienen que acordarse, ¿sí? Mira, de los hunos, Atila. De los anglosajones, que ustedes saben, ejercieron dominio en Inglaterra, como les estaba explicando, va a estar Egberto y Alfredo el Grande. En los francos, el territorio de Francia, va a estar Clodoveo. Ostrogodos, en Italia, va a estar Teodorico. No se olviden, Teodorico, el último prácticamente que ejerce dominio de los ostrogodos en la península, perdón, en la península de Italia. En la península de España van a estar los visigodos, liderados por Alarico y después por Atulfo. Ahora, anterior a esto, los vándalos por Genserico. No se olviden, eso lo están anotando ustedes, falta ahí anotar de los vándalos. ¿Ya? ¿Ya? No se olviden, último emperador de Roma Occidental por el Herulo. ¿Y el Herulo con quién prácticamente se enfrenta? Con Teodorico, rey de los ostrogodos, y derrota a Odoacro. ¿Y quién era Odoacro? Por el Herulo Odoacro, el último emperador prácticamente romano occidental. Son datos que no se deben olvidar, ¿sí? Por favor. Ya, este mapita y el que sigue, de cajón, tienen que saberlo, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Qué consecuencias va a traer consigo las invasiones bárbaras? El fin del Imperio Romano Occidental. El pueblo de los herulos no derrocaron a Rómulo Augusto y prácticamente se posicionan y también pierden a pesar de que lo derrotan. La formación de los reinos bárbaros y la economía y la vida urbana van a colapsar. Una nueva situación va a enfrentar Europa de Occidente. Este esquemita también nos dice un poquito acerca de las consecuencias y cómo se van posicionando los reinos. Reinos, ojo, como los reinos. Desintegración del Imperio Romano de Occidente. Surgimiento de reinos germanos, ya los están viendo acá. La actividad agropecuaria, el comercio, todo va a entrar en decadencia. Un punto importante que va a surgir, va a dar el surgimiento de las lenguas romanas, castellano, catalán, portugués, francés, italiano, rumano. El latín va a estar muy importante, también va a estar inmerso, ¿no? Y otro punto es que se va a expandir la difusión del cristianismo. Así se van a presentar estas invasiones bárbaras, queridos estudiantes, y este conjunto de preguntas que vamos a darnos cuenta lo que hemos aprendido el día de hoy, que también lo vamos a subir a la plataforma. De las 6 vamos a agregarle 4 más de la clase pasada para pues que ustedes vayan resolviendo este fin de semana. ¿Sí? Vamos a fin de la presentación. Listo, muy bien. Hasta este punto, ¿alguna pregunta, queridos alumnos? No, profesor. A ver, vemos, Joana Toledo. Profesor, eso de la última diapositiva vendría a ser la tarea, ¿no, profesor? Perdón, hijita, ¿puedes repetirme? La última diapositiva que mostró vendría a ser la tarea, ¿no, profesor? Exacto, esa es tarea. Les he mostrado La porque la tarea que va a última... dejar. Sí, la voy a subir en documento a la plataforma, Ok. ¿sí? Al igual conjuntamente los videos lo más pronto posible. ¿Sí? Bien, chicos, yo durante el desarrollo vamos a ir preguntando, ¿sí? Por favor, no se olviden que a partir de la próxima clase vamos a preocuparnos un poquito más por estar con el polito blanco o el polito de colegio. No hay ningún problema, ¿sí? O si es que hace frío, una chompita blanca o, no sé, una casaca por ahí de un color neutral. Necesariamente blanco, no tiene que ser, pero que sea un color neutral, ¿sí? Para no estar de muchos colores. Bien, queridos estudiantes, un gusto para mí. Muchas gracias. Que tengan una bonita y hermosa tarde, ¿no? Ya estaré subiendo la tarea. Yo estimo que por las 2:30, 3, para ahí, según cómo avance el internet, porque más me preocupa que suba el video, porque demora para subirlo al YouTube y del YouTube a la plataforma. ¿Sí? No habiendo preguntas, queridos alumnos, vamos a dar por concluida nuestra sesión al día de hoy. Muchas gracias, que tengan una hermosa tarde. Cuídense mucho, ¿sí? Bendiciones. Pulgar arriba.
Bye, profesor. Cuídese. Pulgar arriba. Pulgar arriba. Muy bien, perfecto. Gracias.